No sé si ya estará presente la persona que nos venía a dar la capacitación. Em, Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenas días. ¿Qué tal? Buenos días, Buen Miguel. día. ¿Qué ¿Cómo, tal? Buenos días. cómo- cómo se encuentran? Bien, bien, todo Bien. bien. Bueno, eh, gracias por la invitación a todos todos los colegas. Un gusto participar de esta reunión. Es un honor participar. Gracias a la invitación a los diferentes directores y al doctor Facone. Y bueno, cuando quieren arrancamos. Vamos Sí, a hablar sí, un poco de... ¿Arrancamos? Listo. sí. Eh, bueno, si me hacen moderador y así puedo compartir, igualmente de a poco comparto, va a ser, voy a ir hablando, voy a ir explicando todo, va a ser tipo una presentación donde vamos a tratar un poco de la inteligencia artificial generativa y su incorporación en la abogacía. Esta es una clase de introducción que estuve dando en los diferentes colegios de abogados. Por ejemplo, ayer lo estuvimos hablando en Necochea, estuvimos hablando en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Pues también lo hablamos en varias universidades, en la UCA, y la idea es, esto va también de la mano con la educación legal, ¿no? De la Comisión de Educación Legal, también, de cómo incorporar la inteligencia artificial Incorpora la foto generativa de en la documentos abogacía. ese unido a la reunión. No puedo compartir el PowerPoint. Perdón, ¿podrían silenciarse, Paula? Porque se escucha muy mal lo que está diciendo el Ahora, doctor. ahora, ¿cómo se escucha? No, tenés mucha interferencia porque no están muchos silenciados. Listo. Bueno, ¿porque hablan otros o porque por el lugar? No, no, por los ruidos de fondo. Disculpen, sí, 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 A ver, porque estoy perdón, en un un lugar minuto, donde hay ruido. interrumpo. Paula, a ver si por ahí podemos compartir, no sé si ya lo hiciste anfitrión al disertante, agradecemos la presencia, vamos a dejar a Marcelo que haga la presentación, que a través de él se dio la posibilidad de contar con esta charla que es por demás interesante, y al resto de los de los resto de los asistentes, y por favor nos muteamos todos, mejor así podemos escucharlo con claridad, porque el ruido ambiente es lo que está interrumpiendo en la escucha. Bien. Gracias. Doctor, le quiero pedir un favor antes de mutearme. Por favor, el doctor o licenciado ha hecho alusión a que van a pasar una serie de Power. Le pedimos para los de baja visión y ceguera que nos lean lo que está en el Power, así no interrumpimos. Sí, sí, hice ya, cada vez que pase una diapositiva la voy a ir mencionando, si la logro compartir. La Cámara de la Abogacía ha Pero no abandonado la puedo reunión. compartir. Ok, Solo inicie gracias y sesión disculpe. ahora. A ver si la puedo no puedo compartir. Si quieren la paso por acá por el chat y alguien la puede pasar. Sí, ahí, bueno, pedí que... ahí está. RMLL Ahora Jara sí. es el anfitrión ahora. Ahí está, dame un segundito. No podía poner como anfitriona, ahora sí. Y no sé, hay un lector de pantalla que está activado y está haciendo, bueno, Paula, debo ser yo, Guillermo. Desactivame el sonido. listo. Eh, Cualquier cosa levanta la mano si RMLL se necesitas ha que te lo unido a la vuelva a reunión. activar. bueno, ok. Perfecto. DRMLL Jara ha comenzado a compartir pantalla. Seleccionado pantalla de DRMLL Jara pestaña. Usted está viendo la pantalla de... Bueno, arrancamos Sonido entonces un poquitito. compartido está... ¿Les parece si arrancamos? Sí, Doc, meta primera. Sí, Bueno, bueno, listo. Vamos a hablar un poquitito de la introducción de la inteligencia artificial aplicada en la abogacía y para qué sirve. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta nueva tecnología que tan en boca de todos está? La cuestión es
escuchamos siempre esta frase ultra cliché que la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados. La inteligencia artificial va a reemplazar a los jueces. La inteligencia artificial, no sé si la escucharon, parece un título de un periódico medio amarillista, aparece siempre esa frase. Y yo les adelanto que no, la inteligencia artificial no va a reemplazar a ningún abogado, va a reemplazar a los abogados que no utilicen la tecnología, tal como pasa en todas las profesiones. Hablemos de los mismos contadores, o los psicólogos, o todos los que no utilizan las herramientas ofimáticas van a tener una dificultad mayor, un hándicap muchísimo más importante a la hora de incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Imagínense el periodo 2020 en adelante y el expediente electrónico, ¿cómo sería si hubiera existido solamente la máquina de escribir? O sea, hubiera sido imposible lo que es las notificaciones y las presentaciones electrónicas, diferentes resoluciones de la SCBA, y esto es algo que se viene desarrollando en todo el mundo. No es algo que es solamente local o que responde a nuestra ley de firma digital o a las acordadas que fueron sacando la SCBA en la provincia de Buenos Aires o en la Nación. A lo que nos referimos es a esto de las competencias tecnológicas y cómo se incorporan en la abogacía. Entonces, les hice una pequeña hoja de ruta, introducción. Después, inteligencia artificial generativa, los distintos modelos que hay de inteligencia artificial generativa, los prompts y una pequeña conclusión. Y la cuestión es que la frase, un poco como la mencioné, y miren, la decía Enrique Falcón, un maestro, bueno, ya no está más entre nosotros, yo lo admiro mucho, un procesalista de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, dijo esta frase: sea que sostengamos que el derecho es un conjunto de normas, sea que afirmemos que se trata de una libre expansión de voluntades autónomas, o sea un mero juego de poderes, en cualquiera de estos supuestos, podríamos afirmar que las máquinas bien pueden reemplazar a los juristas. Vieron que les dije que esta es una frase polémica, entonces, bueno, bien podría ser reemplazado por los juristas, ¿no? Y en el otro lado del mundo, Marcus Hartung también afirmaba en la tesis 1 de 4 tesis para el futuro: lo que se puede hacer con software y tecnología también se hará con software y tecnología, aunque el resultado no sea perfecto. Nuevamente vemos cómo se elimina de la ecuación en estas visiones apocalípticas al abogado. Y yo les spoileé el final, que no va a eliminar al abogado. No se puede eliminar al abogado de ninguno de los estamentos, en ninguna de todas las multiversos. Porque claro, el abogado tiene su función de ser, su razón social. Esto me lo enseñaba en incumbencias el doctor Varela, las incumbencias del abogado y su razón de ser. Hay muchísimas cosas interesantes siempre escribió él y las leí yo, y bueno, me forjé un poquitito en esa idea de incorporar la tecnología en las incumbencias profesionales. Y bueno, y no se va a eliminar el abogado, fue puro marketing, fue puro, o sea, hubo en el 2014 una startup. Una startup es como una empresa tecnológica que se desarrolla y creó lo que era ROS, el abogado robot, en el 2016. ¿Y saben dónde terminó la app esa? En el 2020 fundió, no existe más. Así que imagínense qué sucedió con el abogado robot que tanto marketing tenía. Después hubo otro intento, Donut Pay, que decía que iba a eliminar al abogado, que se iba a poder hacer con inteligencia artificial. ¿Cómo terminó? En la nada. Y bueno, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Acá lo tengo, es una subdisciplina dentro del campo de la inteligencia artificial que se centra en la capacidad de los modelos para crear nuevos contenidos, tales como imágenes, textos, sonidos y otros tipos de datos a partir de patrones preexistentes aprendidos durante ese entrenamiento. A diferencia de otros tipos de inteligencia artificial, que tienden a centrarse en la clasificación, predicción o reconocimiento, la IAG tiene como objetivo generar resultados novedosos
que no son simples réplicas de los resultados, de los datos de entrenamiento, sino que exhiben creatividad y capacidad de la innovación. ¿Vieron ChatGPT? ¿Vieron Gemini? ¿Vieron Perplexity? ¿Vieron todas estas inteligencias artificiales generativas? Nosotros desarrollamos una conversación y genera contenido nuevo desde cero. Entonces podemos diseñar imágenes, podemos diseñar, a veces habla, es un montón de información lo que puede realizar la inteligencia artificial generativa, y por eso yo parto desde la inteligencia artificial generativa y no desde la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya viene desarrollándose, se menciona por primera vez en 1956, ¿no? Después un desarrollo con la informática muy grande, pero yo hablo de la inteligencia artificial generativa. Bueno, esta inteligencia artificial generativa utiliza lo que es el deep learning o aprendizaje profundo, que en los últimos años alcanzó cotas altísimas de avance, y utiliza esto de las redes neuronales profundas, redes generativas adversariales, unas cuestiones técnicas que les voy a acompañar ahora en el PowerPoint. Está toda la información con la cita y la referencia bibliográfica para que puedan profundizar. Sí, porque... Sí, no, lo que pasa es que estoy en un bar y hay ruido. Te pido disculpas, pero bueno, no te preocupes, pensamos que éramos nosotros, discúlpanos. No, les pido disculpas porque tuve que hacer una parada para dar la clase. Yo estoy en la carretera, por así decirlo. No Bueno, hay problema. no, avanzamos. Y bueno, la inteligencia artificial hace uso de diferentes tecnologías de inteligencia, o sea, diferentes subcampos de la inteligencia artificial, como lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y esto de procesamiento del lenguaje natural también es, dentro del subcampo de la IA, un desarrollo que permite que podamos comunicarnos con la inteligencia artificial. ¿Vieron el Google, el asistente virtual que nosotros le decimos que ponga el despertador? Bueno, eso es, hace uso de procesamiento del lenguaje natural y traduce lo que nosotros le decimos al lenguaje de la máquina, o sea, para que el algoritmo pueda entender. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial no podemos dejar de hablar de los grandes modelos de lenguaje, LLM. Y esto es lo que hace uso de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, ChatGPT tiene en su versión cuando salió en el año 2022, tenía 175 mil millones de parámetros. Algo con una información, una cantidad de datos nunca vista casi en la humanidad. Estamos hablando de algo que está rompiendo el paradigma clásico. Y bueno, esto es un poquitito ahí lo que les decía. GPT-3 cuando salió había sido entrenado con una enorme cantidad de datos, 175 mil millones de parámetros. Bueno, y hay distintos modelos de inteligencia artificial para que podamos elegir. Tenemos a ChatGPT, tenemos esta inteligencia artificial saltó a la fama en el 2022 con la aparición de la versión gratuita y de acceso para todo el público. Siempre nosotros nos hablaban, Prometea, experticia, pero no teníamos acceso a ella. Bueno, con ChatGPT, al ser pública, gratuita, y tiene la versión paga, por supuesto, está a $20, pero ChatGPT, al ser pública y gratuita, y un modelo de inteligencia artificial tan poderoso, sea de acceso para todos de manera gratuita, y fue impensable. Por eso yo les decía, imagínense, previo al lanzamiento de ChatGPT, había esas inteligencias artificiales, como por ejemplo, no quiero sonar peyorativo, pero había otras como Prometea, y que quedarían como un granito de arena partida en pedacitos chiquititos, al compararse con el desierto que es la cantidad de información y potencia computacional que tiene ChatGPT. Así es una cosa sin parangón. En la historia de la humanidad estamos hablando. Si nosotros comparamos con IBM en 1994, sacó una inteligencia artificial que luchaba con la actual ChatGPT, esa de 1994 también parece, es incomparable.
Y bueno, tenemos a Gemini de Google, tenemos a Claude de Anthropic. Son todas inteligencias artificiales generativas, son todos chatbots de inteligencia artificial generativa que podemos trabajar. Tenemos Microsoft Copilot, tenemos Meta, a veces nos equivocamos con el WhatsApp y le escribimos a Meta. Es una inteligencia artificial de Facebook, o sea, de Meta, que se cambió el nombre ahora. Bueno, después tenemos a la de X, que se llama Grok, este chatbot de inteligencia artificial generativa que está en el ex Twitter, que dice que es una inteligencia artificial en tiempo real y que opera sin ser políticamente correcta. Bueno, después tenemos a Poe, que es como una autopista para buscar otras inteligencias artificiales. Nos va mostrando diferentes modelos, tiene montones. Después tenemos Perplexity, que Perplexity es como un buscador, no, es un motor de búsqueda y además con inteligencia artificial generativa. Porque antes ChatGPT no tenía acceso a internet, pero ahora sí. Bueno, pues está Notion, que es un software de gestión de proyectos, de trabajo, una herramienta, ¿no?, ofimática, y tiene su propia inteligencia artificial. ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta que quieren hacer? ¿Quieren que me detenga acá y paramos? Por ahora pareciera que no. Vamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Poder hablar de inteligencia artificial generativa, también tenemos que hablar de los prompts. ¿Y qué son los prompts? Estos los prompts son las señales, las órdenes. Para poder hablar con una inteligencia artificial generativa, nosotros tenemos que desarrollar darle una orden, ¿no?, dentro de una conversación. Entonces nosotros le decimos, ChatGPT actúa como un experto en pericias informáticas, por así dar un ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial, a través del lenguaje natural, va a tratar de ponerse en el lugar, va a tratar de, dentro de la cantidad de millones de datos que tiene, de generar un perfil de cómo dar respuesta a nuestras órdenes. Y bueno, eso es más o menos un prompt. Tampoco hay una desambiguación, porque en inglés prompt viene del desarrollo de la programación, y cuando lo queremos traducir no hay una palabra que sea en el español 100%. Y después aparece el prompt engineering, que es la ingeniería de utilización de prompts, que acá dice que es en parte arte y en parte ciencia, el proceso de crear texto de indicaciones para lograr un mejor efecto posible para un modelo de base específico con configuraciones, parámetros, indicaciones específicas. Entonces, nosotros le decimos a ChatGPT, le generamos una pregunta y nos va a dar una respuesta. Si mientras más avanzado sea, por ejemplo, esto lo inventó el MIT, dice que el prompt engineering es como poder utilizar de manera más avanzada y de manera más experta los prompts. Hay como muchísimo para desarrollar de los prompts, hay muchísimo escrito de cómo hablar con una inteligencia artificial generativa. Podemos nosotros también cómo acceder a hablar con ella, porque también si nosotros conectamos el micrófono a Gemini o a ChatGPT o lo usamos del celular, le hablamos y generamos una conversación con voz o con texto. Es una cosa muy interesante. Bueno, les hablo un poquitito de esto de los prompts. ¿Tienen alguna duda o una consulta? Bueno, les comento un poquitito de los riesgos inherentes al uso de las herramientas como por ejemplo ChatGPT o Gemini, Perplexity. Miren, esto también le dejo la referencia y la cita bibliográfica, es de Moisés Andrés, el letrado, asesor del Reino de España, que escribió y menciona unos riesgos que tiene la inteligencia artificial generativa
como por ejemplo la experiencia limitada. O sea, dentro de los 175.000 millones que tuvo en su momento de lanzamiento, no están todos. No tiene conocimiento de toda la información del mundo, por supuesto. Entonces hay cosas que no las va a tener. Todo va de mano con el último punto de limitaciones al asesoramiento jurídico. También la falta de comprensión del contexto. O sea, cuando nosotros desarrollamos una conversación con... Bueno, les pido disculpas por los ruidos, pero la gente no... No hay problema, no hay problema. Lo importante es el contenido que hasta ahora viene buenísimo. Sí, no, encima no me prestaron. Bueno, les comento. Experiencia limitada, por supuesto, va de la mano con las limitaciones del asesoramiento jurídico. Vamos a desarrollar al final eso. Pero la experiencia limitada es que dentro de los 175 millones de parámetros, no está todo, por supuesto. Va de suyo que la experiencia va a ser limitada, ya sea que hablemos de la versión que está conectada a internet o la última que es ChatGPT 4, que tiene la versión Omni, que tiene muchísimos más parámetros y ya no dicen directamente cuánta cantidad de parámetros hay. Falta de comprensión de contexto, me refería a que cuando nosotros vamos hablando a ChatGPT, por ejemplo, le decimos, necesito que me hables del artículo 288 del Código Civil. Entonces ChatGPT me va a dar una respuesta, y me va a dar la respuesta del Código Civil de Perú, o me va a dar la respuesta del Código Civil veneciano. ¿Por qué? Porque yo no pude explicarle el contexto, no le pude decir que era en Argentina, no le pude decir que era en el último código. Entonces esto significa que no da una respuesta certera. Después el riesgo de sesgos, pues ChatGPT ha sido entrenado a partir de textos de internet sin ninguna supervisión humana. Por eso puede contener sesgos, imprecisiones o errores, y esto puede dar lugar que se proporcione información incorrecta o incompleta. Bueno, datos pueden no estar actualizados. Por ejemplo, cuando salió ChatGPT en el 2022, los datos eran hasta septiembre del 2021. Entonces, si uno le hacía una consulta súper actual del 2022, respondía que solamente tenía información hasta septiembre del 2021. Y bueno, los errores potenciales que puede tener una inteligencia artificial, como todo tipo de tecnología, no es inmune a los errores y pueden producirse fallos en sus respuestas. 6. Limitaciones del asesoramiento jurídico. Acá es un punto y aparte y es un mundo. No hay forma de que una inteligencia artificial pueda dar un asesoramiento igual a un abogado. Yo, por ejemplo, en la Comisión de Administración y Justicia, hay eminencias que tienen 60 años de experiencia, no, 30 años, no, ahí, 60 no, pero más de 30 años, y saben un montón de cuestiones. Por ejemplo, nosotros sabemos esto del librito de cada juzgado, ChatGPT no lo sabe. Hay un montón de cuestiones que la abogacía tiene su propia idiosincrasia, ya sea argentina, ya sea del Mercosur o ya sea iberoamericana, y cada lugar es diferente también, ¿no? Entonces estas limitaciones son espaciales, temporales y por supuesto de por materia. Una inteligencia artificial puede saber cómo trabaja un penalista o cómo trabaja un abogado de familia que está todo el día en contacto con la gente. Esto es muy difícil y lo considero que es una limitación muy importante que tiene la inteligencia artificial. Por eso nos va a llevar a las conclusiones que estamos haciendo. Y uno de los principales riesgos que tiene también la inteligencia artificial generativa son las alucinaciones. Las alucinaciones de la inteligencia artificial son un fenómeno en el que el modelo de lenguaje, a menudo un chatbot, percibe patrones u objetos que son inexistentes o imperceptibles para los observadores humanos, creando resultados que no tienen sentido o que son completamente inexactos.
Por eso nosotros le podemos preguntar a la inteligencia artificial que nos dé una jurisprudencia, nos puede dar una jurisprudencia inexistente. Nosotros podemos hablar y pedirle una referencia bibliográfica y nos dice un libro que nunca existió. Y no es que, bueno, es, por ejemplo, hay un caso que es lo que lo vamos a tratar, que es el en Estados Unidos, el leading case, Mata versus Avianca, de la Corte de Distrito de Nueva York, donde Stephen Schwartz, el abogado, ingresa una demanda utilizando inteligencia artificial generativa, utilizando ChatGPT, y la cuestión es que le va a dar una respuesta, le hace una pregunta necesaria, porque en Estados Unidos se usa el precedente, entonces tiene que acompañar las diferentes sentencias, la diferente jurisprudencia. Entonces, de las 20 que presenta este abogado, 18 eran inexistentes. Claro, el ChatGPT había alucinado. Y él lo terminaría por incorporar en la demanda. Al incorporar en la demanda, el otro abogado se da cuenta de esto, se lo transmite al juez a través de un escrito. El escrito está ahí, ¿eh? Pueden acceder, ahora les voy a pasar el PowerPoint. Está la MEP, esa es la MEP del Distrito de Nueva York, y tienen todo, ven todo lo que pasó, lo pueden traducir con el Google Translate y ver la catástrofe que fue para el abogado Stephen Schwartz. Entonces el abogado le pide razón de sus hechos, él le dice que usó inteligencia artificial porque se lo recomendó la hija, y terminaría la cuestión siendo multado y perdiendo el juicio. Y uno pensaría, bueno, los abogados en Estados Unidos aprendieron la lección con este caso donde no. Hay 20 casos más donde la inteligencia artificial generativa alucina y se incorpora jurisprudencia inexistente o citas falsas, por así decirlo. Permitime que te diga lo siguiente. Sí. Recientemente, en la semana me pasó, hablando con un auxiliar letrado de un juzgado, un contencioso, me contaba que estaba proyectando una sentencia y primero quisieron aplicar inteligencia artificial a los fines de proyectarla y ver cómo venía, pero obviamente sin dejar de controlarla y trabajar sobre el método tradicional para desarrollar una sentencia. Y se encontraba con que la plataforma del ChatGPT le había consignado como pruebas inexistentes, registros fotográficos. La sentencia decía, como se observa en el registro fotográfico que no existía. Así que realmente es una herramienta de cuidar, ¿no? Sí, por eso es lo que menciono de los riesgos que tiene, porque todo está muy bueno utilizar la inteligencia artificial, pero el estado del arte hace que tenga estos riesgos todavía, o sea, que no está actualizado, que puede que no comprenda el contexto, y el problema más grande que tiene es cuando alucina, que cuando alucina, ¿eh? Yo estaba haciendo un artículo académico y le pregunté el origen de la palabra del latinazgo, primero en el tiempo, potior in iure, bueno, primero en el tiempo, primero en el derecho, y me terminaría por decir que gallo lo crea el latinazgo eso. Y yo le creí, digo, bueno, puede ser. Pero después me puse a revisar y a estudiar el origen de ese latín. Y no lo dijo nunca Gallo, en realidad Justiniano dijo algo parecido, después se adaptó con el tiempo, terminó mutando, y alucinó ChatGPT. Bueno, después tenemos los prompts, que para poder utilizar los prompts, acá les dejo un par de reglas que existen: claridad, especificidad, contexto. Tenemos que ser claros y directos. La especificidad es cuanto más específica sea la indicación, más dirigida será la respuesta. Y el contexto. O sea, ChatGPT, toda la conversación que vamos desarrollando se va acordando. Entonces, si nosotros estuvimos hablando al principio que el código era de la República Argentina, me va a hablar solamente del código de la República Argentina. Yo, para poder cambiar, le debería decir, hablemos de otro código, incorpora también el de otro país. Y bueno, un poco de la jurisprudencia que les mencioné, que existe en materia de inteligencia artificial generativa,
Y acá está lo que yo hablo de las competencias tecnológicas de la American Bar Association. En el año 2012 se incorpora la competencia de las tecnológicas, las competencias tecnológicas. Entonces, el comentario a la regla modelo 1 sobre la competencia de los abogados dice: para mantener los conocimientos y las habilidades necesarias, un abogado debe mantenerse tanto al tanto de los cambios en la ley y su práctica, incluidos los beneficios y riesgos asociados con la tecnología relevante, participar en estudios y educación continua y cumplir con todos los requisitos de educación legal continua para que el abogado es sujeto. Y a esto me refiero de por qué incorporar inteligencia artificial generativa en la profesión de la abogacía. ¿Y cuál es la razón de ser? Y es claro, es que los abogados nos tenemos que potenciar con todo lo que tenemos. Tenemos todas las herramientas que tenemos, porque no es que nos va a reemplazar un abogado robot, sino que nos va a reemplazar un abogado que sepa usar inteligencia artificial. Imagínense en su estudio jurídico, ¿no? Nosotros tenemos un estudio jurídico. ¿A quién van a contratar? ¿A alguien que sepa utilizar Word, Excel, que sepa utilizar los PDF, Canvas, que sepa usar el expediente electrónico bien? ¿O a alguien que no? Eso es más o menos, es un deber que tiene ahora, para bien o para mal. No nos preguntó la tecnología que iba a venir, ¿eh? Apareció. Tampoco apareció por magia, ¿no? Pero con el desarrollo tecnológico, nosotros cambiamos el celular Nokia 1100, que tenía los botoncitos, cambiamos a un smartphone. Pero no. Algunos quisieran seguir utilizando el BlackBerry, ¿no? Pero si nosotros utilizamos el smartphone, ya tenemos cámara también. Y ya además ahora tenemos brújula, y además tenemos más cosas, y además podemos abrir el PDF, y además podemos utilizar ChatGPT. Esa es más o menos la idea. Así que les dejo abierto para tener hablamos, un desarrollo, un conversatorio, si les parece, y si tienen preguntas, estoy acá. Bueno, muchas gracias. La verdad que súper interesante. Yo la verdad que desconozco, no sé absolutamente nada de inteligencia artificial, soy un desastre. Me bajé ChatGPT y nunca lo pude usar, así que imagínate. Pero bueno, he estado hablando con algunas intérpretes de lengua de señas y lo que ellas me decían también que, digamos, que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar a los intérpretes, ¿no? Porque se habla mucho de aplicaciones que traducen, entre comillas, en lengua de señas y en realidad lo que hace el humano hay cosas que no las va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Sí, obviamente es una herramienta y me parece que, como acabas de decir, lo va a saber usar quien esté más preparado, ¿no? Quien tenga más idoneidad y tenga más conocimiento, como toda herramienta. No reemplaza. Yo creo que la inteligencia artificial ya ha dejado de ser una herramienta para ser un ente, una entidad en sí. Y creo que más temprano que tarde va a ir cubriendo todas estas cuestiones que parecieran que no se pueden ejecutar si no es de la mano del ser humano. Por eso, digo, no quiero con esto pensar que Terminator va a ser una realidad, se le va a aparecer, se le va a aparecer. Lo que sí creo, como dice el colega, es que utilizar inteligencia artificial va a ser lo que marque la diferencia cuando uno va a hacer un estudio y también a nosotros, sin dejar de ser conocedores del derecho, la mejor aplicación, la más certera y la más rápida, porque a veces vienen con tiempos para armar demandas o contestar o analizar situaciones que con herramientas como estas uno puede tener una mejor visión, ¿no? Porque hay ciertos elementos que a veces se nos escapan y cuántas veces nos juntamos entre colegas para evaluar o analizar tanto el camino jurídico de un caso, sino como también las pruebas colectadas o las pruebas a colectarse antes de promover una acción. Así que yo creo que en eso nos es ya de mucha utilidad.
Yo pienso, yo pienso del mismo modo. Todo, pienso que hay como un diálogo de temor, porque pareciera que la forma que tenemos de aceptarla o validarla es diciéndola que no nos puede reemplazar o que no nos va a reemplazar. Hay detrás de eso, subyace el gran temor del ser humano, de no ser imprescindible. Eh, entonces, pareciera que se la puede validar cuando se le dice es útil, pero no nos va a reemplazar. Pero si nos fuera a reemplazar, que la tendríamos que eliminar o no tendríamos en futuro tareas más humanas que las que estamos haciendo. Yo creo que cada vez que la máquina reemplaza a una tarea humana, está demostrando que no es ya humana para los tiempos actuales. Pero bueno, me permito filosofar en este momento con ustedes. Yo creo que todos esos desafíos de decirle no nos va a reemplazar, a quienes están trabajando en eso, le están diciendo el paso a seguir. Y si de alguna manera nos reemplazara en cosas que hoy hacemos nosotros, nos va a significar que nosotros tenemos una misión superadora de eso al menos, o distinta. Es decir, lo mismo hubiera pensado hace 100 o 200 años la persona que para romper una roca tenía que pegar un martillo. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo, que soy el más fuerte? Y después vinieron las máquinas. Me parece que es toda evolución, que esto es temporal y que sí es mucho más que una super herramienta, sino porque te economiza tiempos y demás, y te puede permitir, con el discernimiento y con la lectura de contexto que decía el presentador, ahora no recuerdo el nombre, en esa función. Eso quería destacar. Te permite ganar tiempos, pero el contexto hace que vos tengas que leer, interpretar y limpiar todavía estos errores que tiene y que se va a ir superando seguramente. Les comento, estamos medio lejos de la singularidad. Hay unos debates filosóficos también entre unos desarrolladores, que uno es Elon Musk y el otro era Larry Page, que es el creador de Google, donde también decían, bueno, en el futuro, ¿qué va a pasar? Porque imagínense, no ahora, sino en 45 años, ¿qué va a ser la inteligencia artificial? Pero bueno, ese es un debate filosófico muy profundo que está lejos. Esto de la ChatGPT es una inteligencia artificial que usa algoritmos que son un tipo de algoritmos que puede simular una conversación, pero está lejos de la singularidad y del cogito cartesiano, pienso, algo existo. El reemplazo de, por ejemplo, hay una fábrica, creo que ahora de Xiaomi o que realiza un vehículo que lo hace no, ya hay un solo operario ahí. No estamos hablando del abogado, estamos hablando de la raza humana ya, que está evolucionando hacia eso. Así que imagínense, un solo operario para una fábrica que hace vehículos, creo que 300 vehículos por día, estos vehículos eléctricos. Perdón, ¿tenía unas preguntitas, Paula? Te que escribir en el chat. Te cuento que se ve que la inteligencia artificial se enojó conmigo, porque yo dije que no nos va a reemplazar y no sé por qué me fui del Zoom. Así que no puedo leer el chat, se me borró todo. No, lo que yo quería preguntar concretamente era si estas guías que nombró, tengo tres preguntitas, y los motores de búsqueda están en español, como para poder manejarnos con lectores de pantalla. Esa era una. Dejo las tres porque estoy en una clínica y no quiero interferir con mucho ruido. La segunda es, ¿hasta cuándo tiene actualizada la información el chat GPT, que es el más utilizado? Y la tercera, si en el caso de, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una demanda, la narración de los hechos, nosotros lo podemos pegar y después nos pueden construir las negativas, como para ahorrarnos ese paso, por ejemplo, si el doctor lo está utilizando. Me voy a silenciar. Sí, les comento un poco. ChatGPT tiene la versión en español, entiende en español a la perfección, entiende un montón de idiomas, creo que todos, casi 180 y tantos idiomas. Y tenemos en la aplicación del celular ChatGPT que podemos hablarle con voz.
directamente. Y, por ejemplo, a Gemini podemos conectar el micrófono para tener mayor comodidad o accesibilidad. Conectamos el micrófono y directamente le hablamos a Gemini. Y Gemini hace las devoluciones y podemos generar una conversación fluida. La segunda pregunta era si... ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Hasta cuándo tiene actualizada la información? Bueno, la versión está, la última, la 4.0 Omni, tiene con re poca diferencia, o sea, está actualizándose constantemente. No dice directamente qué fecha, pero también se puede conectar a Internet y utilizar la información más actualizada que haya en Internet cuando pasa lo que pasaba antes, pero eso era lo de antes, la desactualización tan masiva de años. Ahora ya no es de años, ahora es de poco tiempo. Pero sigue siendo algo a tener en cuenta que el abogado necesita una acordada, sale determinado momento y se la podemos cargar como para que nos dé la devolución. Y el tercer punto era de, sí, se puede utilizar el prompt, se llama Legal Prompt Engineering o ingeniería de prompt legales, que bueno, también más allá del marketing, se puede utilizar, por ejemplo, para hacer la respuesta. Ya imagínense, yo hice mucho laboral y me llevaba mucho tiempo hacer niego. Si nosotros copiamos todo el texto, le damos el prompt y le decimos que niegue todos los hechos, lo hace. Lo va a hacer y es muy práctico y lo hace en milésimas de segundos, en segundos. Bueno, eso no es humano. Muchas gracias. Eso es lo que yo decía. ¿Les parece que eso es humano? Ponerse a negar 50, 60 hechos, poner niego. ¿Dónde está la cuota humana? Bueno, lo que sí es una tarea. Por ejemplo, si nosotros le decimos, yo le comento a un colega, copiaba toda la conversación, porque no quería leer de un grupo de WhatsApp toda la conversación, y le decía, haceme un resumen de eso. Y le hacía al instante el resumen para... Y eso también es como una tarea que hace ChatGPT, que es, por así decirlo, hace un poco de labor, ¿no? Que es como... De todas maneras, creo que sería importante que esto que acabas de decir lo expliques mejor o nos cuentes cómo se hace, porque la verdad que tener esa herramienta para la negativa de los hechos ahorra mucho tiempo para tareas más humanas, como digo siempre. Bueno, si no hay más preguntas, estoy acá, les dejo mi contacto, mis redes en el PowerPoint, me pueden escribir o cualquier cosa si necesitan, lo podemos dar esta charla en algún colegio o en algún otro lugar. Una última preguntita. Sí. ¿Hay traducciones de audio? Por ejemplo, si uno pasa una clase, ¿hay forma de que eso se transcriba por estos chats o no? Yo tenía una colega que cuando recién empecé a ejercer, que le dictaba a la secretaria del estudio jurídico para hacer. Y hablaba muy rápido todo. Y ella siempre soñó, antes había una aplicación, SpeedText, después había otra, pero ChatGPT, o si nosotros le decimos que transcriba, lo hace. Si nosotros le decimos ChatGPT o le decimos Gemini, necesito que me tipees el siguiente texto que te voy a dar. Y uno le empieza a hablar y lo empieza a hacer. Qué bárbaro. Y encima estamos hablando de... Dan ganas de ya bajar la aplicación. Solo ChatGPT, hay muchas, porque por ahí no nos gusta o por ahí queremos otra, y hay muchas. Está Gemini, está Cloud, está la que nosotros nos sentamos más cómodos, porque no hay mucha competencia y todos tienen sus diferentes ofertas. ¿Todas son gratuitas? Y todas tienen su versión que es freemium, o sea, nosotros tenemos la versión base y si queremos una que, bueno, por ejemplo, ChatGPT en la 4.0, tenemos que pagar $20 al mes. Lo mismo con Gemini, lo mismo con Cloud, todas están $20 al mes. Claro. Está buenísimo porque creo que, bueno, como decías al principio, ¿no? Que te da una
una ventaja en cuanto a optimizar tiempo y por ahí alguna cuestión más procesal, que por ahí a uno se le escapa o algo, es como que está bueno para chequear y es una herramienta que te optimiza el trabajo. Sí, es una herramienta más que tenemos que tener en cuenta. Y si también, si de a poquito incorporarla, también tiene un nivel, tiene una curva de aprendizaje. Por eso estaría bueno que por ejemplo, descarguen Gemini y le den tareas simples, prompts simples, y después avanzar y después ver si se incorporan en el ejercicio profesional. Claro, van a poder estar totalmente, van a poder trabajar sin utilizar inteligencia artificial generativa, no hay duda. Lo van a poder hacer y tal vez sin ningún tipo de problema, pero el otro lo va a hacer más rápido, el otro colega. Si estamos hablando si hay una competencia, el otro va a hacer el resumen más rápido, el otro va a poder tipeárselo, va a poder hacer, no sé, buscar sinónimos diferentes, etcétera. Bueno, yo creo que lo hemos cansado ya. El doc ya habrá tomado como 5 o 6 cafés ahí, ¿no? Yo creo que si estamos todos de acuerdo, le damos las gracias al doctor Miguel Jara por haber dado esta charla muy enriquecedora. La verdad que es la primera que asisto en tantos años, así que y siempre estuve cerca de pensar qué hacer con la inteligencia artificial, pero las resistencias me ganaban siempre. Así que creo que vamos a tener que ponernos a estudiar. Yo al menos voy a poner a estudiar un poco más en eso. Gracias a todos, ¿eh? Bueno, Gracias, Doc. sí, muchas gracias. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias.